Bueno, buenas tardes y bienvenidos otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos a otra actividad del Aula de Cultura Ontanar. Gracias a Mercedes Sanz, como siempre, colaborando con nosotros encantados de recibirla. Y decirles que el título de la conferencia, del lenguaje de la eternidad en el arte, a lo mejor les despista porque estamos haciendo un pequeño curso, como dijimos al principio, en la primera conferencia que les ofrecimos y que dio Alberto García Gil, y dijimos que era un pequeño curso sobre el barrio del Salvador. Entonces, en principio ustedes dirán, ¿y qué tendrá que ver esto con el barrio del Salvador? Bueno, pues la foto está claro que sí que tiene que ver, que el cementerio del Santo Ángel pertenece al barrio del Salvador y que Mercedes nos va a hablar en su momento del cementerio del Santo Ángel. Y decirles que hoy es San Alfonso Rodríguez, que es el santo nacido en el barrio del Salvador, que es el patrón de Palma de Mallorca, y que yo me he enterado esta mañana de que han hecho una parroquia nueva en La Lastrilla con la advocación de San Alonso Rodríguez. No lo sabías, ¿no? Pues por lo visto sí, han hecho una iglesia, cosa que está muy bien y que se le reconozca a este santo que es, aunque sea de Segovia y del barrio Salvador, es desconocido. Bueno, pues luego les informaré de la siguiente actividad que tenemos, que es muy seguida a esta, la semana que viene, el sábado por la mañana. Les voy a presentar a Mercedes, aunque todos ustedes la conocen y saben su recorrido profesional, pero bueno, hay algunas novedades, ¿no? Sí. Ella quiere que haga hincapié, y yo lo hago, que sobre todo es segoviana y una enamorada de esta ciudad. Es diplomada en educación musical, licenciada en Historia del Arte, y defenderá la tesis doctoral el próximo año en la Universidad de Valladolid bajo el título Génesis y estructura artística del fatalismo en la España imperial. Ha sido profesora en la Facultad de Historia del Arte en la Universidad SEC, en el Instituto de Empresa en la Universidad de Valladolid desde el 2008 a 2011 y en la Universidad de la Experiencia en Cuellar. Imparte clases a los alumnos de la Universidad de Arizona en el Instituto de Empresa. Trabaja en la Catedral desde hace 13 años como guía de arte sacro. Tiene diferentes publicaciones sobre temas iconográficos relacionados con el arte funerario, así como la realización de guiones documentales para productoras que difunden el patrimonio histórico-artístico. Bien, pues yo ya he terminado, le toca a Mercedes. Bueno, muchas gracias a María Pía y a Ontanar, porque yo me siento en familia, me siento con amigos, y siempre es muy grato hablar de lo que a uno le gusta. Y lo que a uno le gusta es hablar de la ciudad, hablar de patrimonio, y en este caso hablar de un patrimonio muy específico, que es el patrimonio relacionado con el arte funerario. Es verdad, como decía María Pía, que vamos a dedicar una parte importante de este pequeño encuentro al cementerio del Santo Ángel de la Guarda, pero antes sí tenía mucho interés en hacer un brevísimo recorrido por la escultura funeraria, para que viéramos cómo van cambiando las manifestaciones artísticas relacionadas con el acontecimiento más importante de nuestra vida, que es el momento de la muerte, e ir viendo cómo vamos transformando esas manifestaciones artísticas. Sí decirles que el hombre ha tenido la necesidad de reunirse, de agruparse siempre con otras personas, superar el aislamiento y defender los mismos intereses en la comunidad a la que pertenece. Quizás uno de los acontecimientos más importantes en una comunidad es precisamente la pérdida física de uno de sus miembros. Es como si se perdiera el orden y la estructura social a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Por eso el hombre necesita superar ese momento de dolor, y lo hace bien a nivel individual, pero también a través de la comunidad. La vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda, pero no todo es blanco y todo es negro. Con la muerte y la resurrección de Cristo, el cristianismo aporta una visión mucho más alentadora de la propia existencia. El estudio de los sepulcros y del arte funerario, como vamos a ver, permite acercarnos a los mentores intelectuales y permite acercarnos también a nuestros difuntos. Es como una especie de ADN, como una especie de huella dactilar
que permite también hacer historia, historiar. La historia se puede hacer bien desde la vida, pero también desde la muerte. Y vamos a ir viendo cómo van transformando estos estilos iconográficos. El conocimiento de las más antiguas civilizaciones procede fundamentalmente de la arqueología funeraria. Así conocemos pues, cómo celebraban la muerte las grandes culturas. También conocemos cómo en Roma, en el periodo romano, los cementerios estaban apartados de las ciudades. Estaba prohibido enterrar in urbe, precisamente para preservar la salubridad de los ciudadanos. Así nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la ley de las 12 tablas, o posteriormente luego el Código Teodosiano, pues lo que va a hacer también es recoger un poquito ese espíritu, ¿no?, de prohibir los enterramientos in urbe, precisamente para proteger a los ciudadanos. Como les comentaba anteriormente, con la muerte y resurrección de Cristo se aporta una visión más alentadora a la propia existencia. Cementerio proviene del griego koimeterion y del latín cimenterion. Y claro, ya desde un punto de vista litúrgico lo que significa es ese lugar de reposo donde los muertos esperan la resurrección, pero que también sirve a la comunidad, a los vivos, para superar precisamente el dolor, tanto a nivel individual como en la comunidad. Como ya saben, durante el periodo paleocristiano, los primeros cristianos no tenían un lugar de enterramiento. Ellos se enterraban donde se enterraban los romanos, pues en los bordes de los caminos y a las afueras de las ciudades. Pero había hermanos en la fe que, bueno, pues que debido a su riqueza tenían propiedades privadas y ellos se enterraban en esos espacios. Compartían en muchas de las ocasiones estos espacios con otros hermanos en la nueva fe en Cristo y surgen poco a poco estas galerías subterráneas, dando origen a las catacumbas que ya en el siglo III pasaron a ser gestionadas por Roma. En la Edad Media vamos a ver cómo el crecimiento demográfico de las ciudades también se va a manifestar en los espacios dedicados a la muerte. Es precisamente los enterramientos en las catacumbas donde vamos a encontrarnos pues, a santos y a mártires lo que va a hacer que muchos fieles quieran enterrarse cerca de esas personas que han dado su vida por Cristo. De tal manera que a medida que más cerca se está de ese mártir, de ese santo o incluso del propio altar, más posibilidades de salvación se podía tener. Entonces surge una especie en esa carrera de la salvación de interés por enterrarse dentro de las iglesias, de las primeras iglesias construidas durante el periodo paleocristiano, y poco a poco, a medida que avanza el tiempo, en la Edad Media ese aumento demográfico también se va a ver experimentado dentro de los interiores de los templos. Por lo tanto, cuando llega la Edad Media, Alfonso X el Sabio, en las 7 partidas, también deja de alguna forma constancia de no prohibir, ¿no?, pero sí tener en cuenta que los interiores de las iglesias, tal y como les he puesto ahí, no se deben ni juzgar pleitos, ni se debe hacer mercado en ellos, y dice que no se debe soterrar a los muertos. Ya vemos cómo en la Edad Media todavía se insiste en ese concepto, igual que en el Imperio Romano, de intentar no enterrar en los interiores de las iglesias. En la Baja Edad Media, a medida que avanzamos ya al siglo XII-XIII, pues vamos a ver cómo la muerte es el final inexorable, que va a danzar para todos la misma danza. En la Edad Media, con una estructura tan férrea, tan piramidal, pues era impensable que un rico labrara las tierras, pero también era impensable que un pobre labrador se casara con una cortesana. Es decir, la estructura social era férrea. La única democracia que había, la única igualdad que había entre los hombres era ante la muerte. Y eso de alguna forma también se va a ver representado en 3 temas iconográficos que vamos a ver a continuación. Hay un concepto importante que se va a transformar luego en la Edad Moderna. En la Edad Media hay un vivir noblemente, pero no hay un morir noblemente. Se muere cristianamente o no. Luego en la Edad Moderna, vamos a ver cómo era muy diferente morir siendo rico a morir siendo pobre, precisamente por las manifestaciones artísticas que vamos a ver. Como les decía, esa democracia, esa igualdad ante la muerte se va a representar en 3 momentos iconográficos. Por un lado, la rueda de la fortuna. En este tema iconográfico lo que vemos representado es cómo la gloria está sujeta a un devenir del tiempo. Unos pueden estar alzados, pueden estar arriba de la gloria, pero de la misma manera pueden ver cómo cae
ese estado de gloria, ese estado de fortuna. La fortuna está sujeta pues, a un girar azaroso, y de ahí en estas imágenes pues, podemos ver cómo gira, cómo mientras unos están en la parte de arriba disfrutando de esa fortuna, va girando y ese momento de gloria va a cambiar. Este tema iconográfico ya aparece en el siglo XV, en el siglo V, de la mano de Boecio, y pasará luego en la Edad Media a Boccaccio, a Dante e incluso Juan de Mena. Miren, Juan de Mena regaló el libro a Juan II del Laberinto de la Fortuna, un libro maravilloso donde se recoge precisamente este concepto del ciego azaroso, del girar de la rueda. Otro tema iconográfico de la Edad Media que aparece sobre todo en la literatura son los tres vivos y los tres muertos. Miren, la aparición del esqueleto en la iconografía aparece más o menos en el siglo XIII. Aquí lo que vemos en esta alegoría, que es de origen oriental, pero que va a pasar a España fundamentalmente a través de Francia y de las órdenes de los predicadores, que van a utilizar los púlpitos precisamente para guiar a las almas por el recto camino de la salvación, pues dieron como lugar esto que se conoce como el encuentro entre los tres vivos y los tres muertos, donde vemos como tres jóvenes, tres apuestos jóvenes, están vanagloriándose de alguna forma de su belleza, de su juventud, de su riqueza, pero Dios lo que hace es mostrarles un espejo y vemos a los tres muertos, que los tres esqueletos le están poniendo de alguna forma esa realidad que a todos les va a llegar. Y otro tema iconográfico, la danza de la muerte. Esto es el determinismo fatalista. Y miren, este es el antecedente más inmediato de la obra de Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo, donde vemos que la muerte danza para todos el mismo baile. Y está invitando a todos los órdenes sociales a dar los últimos pasos de esa danza. Entonces vemos cómo la muerte, el esqueleto, está invitando a la danza a todos los estamentos sociales. Miren, este tema iconográfico procede de la antigüedad, tiene un tinte báquico, lo que pasa que en la antigüedad incitaban a la población a vivir, a disfrutar de la vida. La vida es breve. Mire, Séneca, que era contemporáneo de Cristo, dice que la vida es breve no porque tenga poco tiempo, sino porque perdemos mucho. De vivir se ha de aprender toda la vida se ha de aprender a morir. Y este es el concepto, ¿no? de vivir, ¿no? De aprender a vivir y de la fugacidad de la vida. Pero con el cristianismo ese concepto cambia y lo que está haciendo es alertar a la sociedad para que de alguna forma cambien sus comportamientos y piensen en que tendrán que comparecer algún día ante Dios. A continuación les he puesto, al igual que hay unas imágenes de la danza de la muerte, también hay unos versos maravillosos. Tales fueron como vos, tales seréis como nos, pues conmigo entraréis en la danza, perderéis del mundo la esperanza. En este guiador todos pensaréis, pues en el mundo poco estaréis. Fuerte la nuestra suerte, que a todos nos llega la muerte. Aquí vemos también otro tema iconográfico donde la muerte coronada con corona real, porque es como la reina del mundo, pues pisa a toda la humanidad, ¿no? Tiene bajo su control a toda la humanidad. Bueno, en cuanto a los sepulcros en la Edad Media, sí decir que el sepulcro en la Edad Media tiene muy poquita importancia, era una simple losa, lo que pasa que a medida que avanza el tiempo adquiere importancia, relevancia, tiene más independencia del suelo y fue cuando comienzan a desarrollarse ya una escultura funeraria, como veremos a continuación. Aparece el concepto de yacente por influencia francesa sobre la cama mortuoria y se van a elegir fundamentalmente los interiores de las iglesias para llevar a cabo estos enterramientos. Algunos ejemplos muy breves para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Llegar hasta ese siglo XIX. Este sepulcro es de Pedro III de Aragón, está realizado en torno a 1291-1307 y fíjense cómo en una estructura arquitectónica de baldaquino de claro estilo gótico, que era el estilo imperante en la época, se coloca, aquí lo podemos ver mejor, realmente el sepulcro lo mandó realizar su hijo, Jaime II. Y lo que vemos en la parte de abajo, aquí, esto es una bañera de pórfido romana, que se trae Jaime II de Sicilia para luego colocar el túmulo funerario de su padre en la parte superior. Toda la estructura, como ven, está dividida en esta especie de gabletes
donde vamos a ver representados a diferentes apóstoles. El sepulcro del hijo de Jaime II es bastante más sencillo, pero también, bueno, pues muy bello. Ya vemos, como les decía, cómo el sepulcro tiene su independencia y cómo sobre la cama funeraria se coloca la imagen yacente, siempre entregada a un sueño eterno. También se puede aparecer representado el difunto amortajado, como es este caso, que vemos aquí, del sepulcro de Leonor de Aquitania y de Ricardo Corazón de León. También está enterrado el Enrique II de Plantagenet. Pero vemos cómo la reina está completamente amortajada, incluso la vestimenta deja entrever o deja ver ese rigor mortis. Muy importante, ya un tema iconográfico que nos aparece en la escultura funeraria, que es el libro, entregado a la oración, a la meditación, libros de devoción. Vemos cómo incluso hay cierta influencia, cierto eco, ¿no?, de los peplos griegos en el tratamiento de todos los pliegues. También tenemos otro sepulcro que les he traído de la edad moderna, ya vamos avanzando en el tiempo. Es del cardenal Cervantes. Miren, ya en la edad moderna el hombre toma conciencia de su propia existencia, de que forma parte del mundo, el concepto de mundo también es diferente, el hombre entiende que el mundo ya no es simplemente un lugar de paso, como había sido en la Edad Media, sino que el mundo merece la pena ser vivido y disfrutado. Y ese concepto de alegría ante la vida también de alguna forma va a quedar representado ante la muerte, porque la muerte se va a ver de diferente manera. Les decía que, al igual que en la Edad Media todos los hombres son iguales en el morir, en la Edad Moderna es verdad que se nota que no todos los hombres son iguales en cómo morir, porque se tenía la creencia de que cuanto más cercano al altar mayor, mayores posibilidades de salvación. Era muy importante dejar testamento, dejar las cosas celestiales bien atadas en la tierra para llevar buena carta de presentación al cielo. Es decir, que había toda una especie de protocolo, de costumbre comúnmente aceptada en la sociedad, que hace que la muerte se afronte de diferente manera. También es diferente a la hora de enterrarse, de realizar estos sepulcros, donde, bueno, pues las personas más pudientes económicamente pues podían costearse este tipo de sepulcros. Uno de los importantes de la Edad Moderna y que todos ustedes conocerán, el sepulcro de El Doncel, como ven ahí, de Martín Vázquez de Arce. Este sepulcro, hay una postura, como vemos aquí, que está a medio camino entre la yacente y la arrodillada, que veremos luego posteriormente en la edad. Es que sí, se corta. Ah, pues utilícelo, no me importa. Sin problema, utilizo. No me importa. Sí que se oye. ¿También se escucha bien? Bueno. Les decía que hay un tipo de sepulcro que está a medio camino entre el yacente y el arrodillado, que luego se representa tanto en el Renacimiento. Y es esta postura que se conoce como postura comensal, precisamente por herencia de los romanos. Aquí vemos cómo el joven, que ha dado su vida en defensa de la fe de Cristo, porque él muere para defender, luchando contra los musulmanes y defendiendo el cristianismo, pues le vemos vestido de caballero, con la orden, la cruz de la Orden de Santiago. Reposa su codo, como pueden ver, sobre un haz de laureles, que es la victoria de la vida sobre la muerte. Le vemos también entregado a la lectura, y luego aquí en el epitafio, bueno, pues nos deja constancia de cómo muere el doncel. Hay dos conceptos importantes, que es el libro y las armas. Las armas y los libros. A medida que va finalizando la Reconquista, el arma va perdiendo importancia y se concede mucha más importancia al libro. Bueno, son dos detalles, siempre un paje a los pies. Este otro sepulcro del príncipe negro, llamado así o conocido así por el envejecido, ¿no?, por el color que tiene la armadura, es excepcional también por la calidad del trabajo en el metal, como está todo absolutamente pujado, labrado. Está en la Catedral de Canterbury y en actitud orante, en este caso. Bueno, un tema iconográfico que tenía mucho interés en traerles es el tema iconográfico de los encapuchados. Miren, este sepulcro, que vamos a ver cómo
La escultura funeraria se representa de diferente manera en la corona de Aragón o en la corona de Castilla, como vamos a ver a continuación. En la corona de Aragón, en este caso el sepulcro del obispo Ramón de Escales, pues vemos cómo, bueno, esto es algo característico de todos los sepulcros, en este caso de un obispo, donde se le representa con todos sus atributos, al igual que un guerrero tiene su arma y su libro, los obispos tienen su báculo, su anillo, su mitra, y además hay un intento muy claro por parte de los artistas de representar la pedrería y toda la riqueza que acompañaba a toda la vestimenta litúrgica. Pero me interesa fundamentalmente el tema de los encapuchados. Este tema iconográfico que aparece en la cama del obispo, bueno, pues parece ser que pudo introducirse en la corona de Aragón a través de un viaje que realiza el escultor de este sepulcro es Antonio Canet, y él realiza un viaje en torno a 1375 a Palma de Mallorca, y allí conoce esta escultura. Esta escultura que es del obispo Antonio Galiana, que fallece en 1375. Y aquí, en Palma de Mallorca, es donde pudo ver representada esta sucesión de encapuchados, y que va a ser muy repetido en la corona de Aragón. La corona de Navarra. Bueno, pues en la corona de Navarra también vamos a ver el tema de los encapuchados, pero además por la influencia de un escultor borgoñón importantísimo, que es Claus Schluter. Este sepulcro, que es el sepulcro de Carlos el Noble y Leonor de Trastámara, que está en la Catedral de Pamplona, aquí podemos ver a los dos yacentes, siempre además un material noble, o bien mármol o bien alabastro, porque son materiales imperecederos. Es que es la vida eterna, por lo tanto el material también es eterno. Vemos cómo hay un intento de realismo o individualismo, se concede importancia a la persona, y esto será importante. ¿Por qué? Porque a medida que avance el tiempo veremos cómo las máscaras funerarias van a adquirir mucha importancia en un intento de conseguir el realismo de la persona. Aquí vemos cómo se concede su importancia a la persona en el tratamiento al individuo, sobre sus cabezas, y esto es muy típico también de la escultura de los siglos XV, fundamentalmente pues estos doseletes que se colocaban, bueno, pues a modo de arquitectura, cobijando al yacente. Y también vemos en la cama el tema de los encapuchados, completamente tapados, con un realismo tremendo en el tratamiento de los pliegues, buscando el silencio, la oración, el recogimiento. Otro sepulcro también en Pamplona, del obispo Sánchez de Oteiza, donde también vemos el tema iconográfico de los encapuchados. Este es Claus Schluter, ¿vale? Que es un borgoñón extraordinario, que realiza los sepulcros con este tema iconográfico de una manera magistral. Fíjense el tratamiento de los rostros, cómo todo está cuidado con un gran realismo. Bueno, y maravillosa también es esta otra tumba de Felipe Pot, que era un gobernador de Borgoña, es del siglo XV, y no sé si he traído alguna imagen más, no, pero bueno, hay 8 encapuchados, 4 y 4, porque eran 8 las provincias en las que él gobernaba. Entonces cada uno de los encapuchados tiene un escudo de cada una de las provincias. Y aquí de la fotografía de los rostros también se puede realizar. Bueno, el sepulcro de don Álvaro de Luna y María Pimentel. Ya vamos a la corona de Castilla. La corona de Castilla es fatalista. O sea, aquí los temas iconográficos que nos vamos a ver representados en la mayor parte de las camas de nuestros sepulcros son de la Pasión de Cristo. La Pasión, escenas o bien los 4 evangelistas, pero es verdad que cuando nos encontramos los temas del Renacimiento italiano es porque nos han importado los sepulcros desde Génova, como por ejemplo los sepulcros de los Reyes Católicos o del infante Don Juan, ¿vale? Que fueron importados directamente desde Génova, aquí. Bueno, en este caso he traído este sepulcro porque me interesaba fundamentalmente que se viera que las 4 figuras orales que aparecen pues son 2 franciscanos y 2 caballeros de la Orden de Santiago. Este tema de colocar a 4 personas arrodilladas en torno a la tumba pues es de influencia también borgoñona. Como les decía, va a haber unos sepulcros que son italianos, que son los importados. Es verdad que Castilla se ve impregnada del espíritu italiano, bueno, pues a través de las relaciones de Alfonso V con Italia, porque luego también hay algunos papas que están ocupando la cátedra, es decir, vamos a ver cómo hay unas influencias importantes italianas. Nápoles pertenece a nuestra corona,
Pero en el tema de la escultura funeraria es que es importada directamente, como en los casos que vamos a ver a continuación, el sepulcro de los Reyes Católicos, el del Infante Don Juan o el de Cardenal Tavera. Realmente esto es el sepulcro de los Reyes Católicos. Desde luego leer el testamento de la reina Isabel la Católica es muy ilustrador, aporta mucha luz. Ella desde luego quería verse enterrado con una lápida sencilla para que todo el mundo la pudiera pisar y con el hábito franciscano, que ella era muy devota de los franciscanos. Sin embargo, bueno, pues tiene un sepulcro tremendamente ostentoso. Aquí les vemos a los dos yacentes, como cada uno de ellos tiene ligeramente ladeada la cabeza. Evidentemente el rey Fernando tiene su espada buscando un equilibrio en la imagen, pero además siempre es en esa defensa de la fe, que en definitiva en todo este periodo es lo que viene a representar. Claro, los reyes cuando, especialmente la reina Isabel la Católica, cuando muere, no muere ella únicamente como persona, físicamente, el 26 de noviembre, si no recuerdo mal, de 1504, sino que muere la institución. Entonces, bueno, pues de hecho elegir Granada como lugar de enterramiento también supone, bueno, pues un acto simbólico importante, ¿no? Era el último reducto de los musulmanes para conseguir ese territorio que se cristianizara, y ellos se entierran precisamente en la catedral de Granada. Bueno, esta es una imagen también de los sepulcros, ¿vale? Siempre el simbolismo del león, la fuerza, y el perro, la fidelidad. Por supuesto, luego con la indumentaria característica de la época, incluso hasta en el tratamiento del cabello. El sepulcro del infante Don Juan, que también es de Fancelli, como había sido el de los Reyes Católicos, realizados en 1511. Es extraordinaria la perspectiva desde un punto de vista alto, porque es un sepulcro completamente simétrico, del más depurado estilo clasicista, con la espada en medio, e incluso el tratamiento del cabello. Esta es otra imagen, donde, bueno, pues recuerdan la muerte prematura del infante. Un sepulcro también de la corona de Castilla que hay que destacar es el de Juan II e Isabel de Portugal, de Gil de Siloé, que está en la Cartuja de Miraflores, en Burgos, como todos saben. El 8, la estrella de 8 puntas, que también es muy simbólico. Como en cada una de las estrellas de ángulo mayor se representan los 4 evangelistas, mientras que en las de ángulo menor pues hay alegorías. Como todo se cuida el detallismo y la minuciosidad a la hora de trabajar la almohada del descanso eterno, a la hora de realizar pues toda la pedrería de las joyas, la vestimenta. Una cosa importante, y es que no he encontrado ninguna imagen de ello, pero sí les puedo decir que hay algún sepulcro que tiene debajo de la almohada beleño. Cuando vean unas hojas, eso es beleño, y es que Andrés Laguna, en el Dioscórides, sí que deja constancia que el beleño era la planta para el insomnio, y bueno, pues te introduce en un sueño eterno, en un placentero sueño, y se introduce en la escultura funeraria, precisamente porque se busca ese sueño eterno. Hay que decir que todos estos sepulcros, evidentemente, lo que buscaban era perpetuar la memoria en el tiempo, de alguna forma, pues conseguir la inmortalidad, pero cincelada, en este caso, en piedra. El Cardenal Tavera lo he traído porque les comentaba anteriormente cómo poco a poco se introduce un realismo, un intento de querer representar el rostro del difunto. Y el mejor ejemplo, evidentemente, es el del Cardenal Tavera. ¿Por qué? Porque para realizar su rostro se encarga una máscara funeraria, y de esa manera se inmortaliza el primer momento de la muerte. Es decir, es como un estado intermedio entre el último puerto de la vida, que es la muerte. Entonces hay entre esos dos espacios, la vida y la muerte. Y si hay algo que es un punto de inflexión en el concepto de la muerte, es precisamente el Concilio de Trento, donde para conseguir la salvación no solamente bastaban la fe, sino también las obras de caridad. Y la mejor pintura que encarna este concepto de obra de caridad es esta, el entierro del Señor de Orgaz, donde se nos cuenta un entierro, donde se nos está contando la historia que ocurrió, una historia que ocurrió realmente en la Edad Media,
y que, bueno, pues que de alguna forma es un incumplimiento de los vecinos de la villa de Orgaz, que tenían que entregar al párroco de Santo Tomé, aquí le vemos representado, a don Andrés Núñez de Madrid, tenían que entregar, bueno, pues 6 cargas de leña, 200 carneros, y llega un momento en el que lo incumplen. Entonces el párroco denuncia ante la Chancillería de Valladolid que los vecinos de la villa de Orgaz han dejado de cumplir con las mandas de el señor de Orgaz, de don Gonzalo Ruiz de Toledo. Gana el pleito y los vecinos tienen que continuar aportando a la parroquia y a los pobres esa cantidad testamentada de la mano de don Gonzalo Ruiz de Toledo. Esta brevísima historia lo que viene a decir es que no solamente es importante la fe, sino también las obras. Aquí vemos a este joven que nos está indicando lo importante de la escena, como a don Gonzalo Ruiz de Toledo, como era muy bueno por su fe y sus obras, San Agustín y San Esteban bajan del cielo para darle sepultura. Mientras que en la gloria celestial, aquí vemos en una composición triangular el alma de don Gonzalo Ruiz de Toledo, que está siendo recogida por un ángel y que se eleva hacia la parte superior, y vemos como intercesora, como no podía ser de otra manera, a la Virgen María. Detalles. Y aquí vemos como un franciscano y un agustino está diciendo: tal galardón recibe quien a Dios y a los santos sirve. Es decir, que no solamente vale la fe, sino también las obras. Las representamos, quién hay representado. Bueno, y llega Felipe II, este sepulcro que todos ustedes conocen, maravilloso, que está en el Escorial de los Leoni, está realizado en bronce, pero lo he traído a colación fundamentalmente de esto. El Panteón del Escorial es un punto de inflexión en el lenguaje funerario. Hasta ahora los reyes hemos visto cómo unos eligen sus sepulturas en conventos, monasterios, o incluso crean panteones. Piensen en el Panteón de San Isidoro de León, por ejemplo, o en Santa Cruz, que también está en Barcelona. Es decir, hay diferentes ejemplos. Pero Felipe II acaba con ello. Felipe II iguala a todos en estos 26 nichos. Es verdad que es un círculo, que es la eternidad, que es todo perfecto, pero aquí están todos los reyes, los 26 urnas, y todos son iguales ante la muerte. Esto cambia completamente el lenguaje funerario, es un punto de inflexión. Bueno, y ya avanzando, para ir finalizando y meternos en el siglo XIX, el idealismo que hemos estado estudiando poco a poco va a ir desapareciendo. Miren, es como una polifonía, ¿no? Hemos visto como todo el lenguaje renacentista es como una melodía que está en la sociedad, en la élite fundamentalmente. Pero ¿qué es Castilla? Castilla es realismo, Castilla es la pasión de Cristo, Castilla es el dolor, es la piedad popular. Entonces eso es como un bordón constante que está ahí, latente en la sociedad. De tal manera que cuando acaba el idealismo, florece ese bordón, florece lo que realmente es Castilla, que es eso, el realismo. Y llega el barroco. Y claro, el barroco es realismo puro. Entonces, ese idealismo ya se ha perdido completamente. Es verdad que estas formas barrocas que les he traído son el límite, es lo más extremo. Esto es increíble, esto está en Roma, en la Vía Véneto, y bueno, pues aquí el realismo es llevado a su máxima expresión. Esto es una galería con una sucesión de unas capillas, donde bueno, pues hay representados unos monjes capuchinos, inmortalizados de esta manera, como ven, formando unas arquitecturas, bueno, pues que tienen cierto encanto. Y vemos ya que se habla del reloj de arena, como ven aquí que está al lado, la calavera. Esto es Castilla. Aquí no tenemos putis, no tenemos guirnaldas, no tenemos medallones, tenemos el reloj de arena, como el tiempo vuela. Y esto es algo que se ha mantenido, en la Edad Media estuvo presente, y que vuelve a resurgir con una fuerza tremenda en el barroco. La balanza, cómo todo se sopesa, el bien y el mal, a la hora de someternos a ese juicio individual, la guadaña que todo lo corta, todo lo ciega. Roma no es el único ejemplo, he traído este otro ejemplo que también está en Portugal, ¿vale? En 1766 fue realizada también una sucesión de capillas, y bueno, pues esto es una bóveda de crucería que está realizado pues con calaveras. Y eran puntos, eran lugares donde los monjes reflexionaban sobre su propia vida.
y la trascendencia de la misma. En el barroco todo se lleva, como les decía, a ese límite, a ese realismo, y la mejor pintura que lo encarna es Valdés Leal. Aquí vemos en esta obra que se lleva por título Finis Gloria Mundi, el fin de la gloria del mundo, vemos a un esqueleto igual que tiene su tiara en un ataúd, tiene su báculo, y bueno, pues todas las glorias del mundo, completamente abandonadas, ni más ni menos. Aquí vemos una balanza y una mano estigmatizada que está sopesando nuestros vicios y virtudes en ese juicio individual. También de Valdés Leal tenemos otra pintura, el esqueleto que apaga la candela, que apaga la vela, apaga la vida, en definitiva, in ictu oculi, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, la muerte llega. De alguna manera se recuerda el pasaje evangélico que dice: estad alerta porque nunca habréis de saber cuándo ha de venir el Hijo del Hombre a buscaros. Y atrás quedará la gloria, la fortuna, la riqueza, el saber, los libros, porque solo la muerte es la única poderosa que tiene el poder en el mundo. No podía por menos, trabajando en la catedral, que traerles esta imagen del árbol de la vida, de Ignacio de Ries, donde vemos cómo Cristo toca una campana, llama a vigilia, como pueden ver, a las personas que se representan en la copa del árbol, que se entregan a todo tipo de placeres. Mientras tanto, la muerte, encarnada en este esqueleto, va a talar el árbol, va a dar el último golpe, y este diablillo que está tirando de la cuerda va a hacer que el árbol caiga del lado del mal y no del lado del bien, que es donde está Cristo. Arriba hay una inscripción que dice: mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Igual, pues estad alerta porque nunca habréis de saber cuándo ha de venir el Hijo del Hombre a buscaros. En el siglo XIX tenemos esta pintura también romántica que recoge, bueno, pues esos entierros. En este caso he traído de Francisco de Pradilla porque era muy conocido ese traslado del rey Felipe el Hermoso hasta Granada. Pero esto ya refleja cómo es un entierro en el siglo XIX, donde vemos cómo la cruz guía es la que abre todo el cortejo funerario, cómo es la sociedad la que acompaña al difunto, en definitiva los familiares y amigos más cercanos, y el principal protagonista, que siempre es el difunto. Bueno, traía también este sepulcro que me parece que es muy bello, que es un torero, de Joselito, donde vemos cómo, bueno, el escultor es Mariano Benlliure, lo realiza en 1922 y contrasta cómo ha trabajado el bronce, que fíjense qué virtuosismo, porque parece que es barro, cómo ha trabajado como si fuera arcilla, con un modelado de una belleza y un realismo extraordinario. Bueno, pues el bronce, cómo está trabajado en toda esta galería de personajes, donde está representado el hermano del torero, un cuñado, y vemos aquí la imagen que pone Nuestra Señora de la Esperanza, que esta es María, la mujer de un cantador que se llamaba Curro. Bueno, y ¿recuerdan el que vimos anteriormente, este sepulcro de Felipe de Puig? Bueno, pues es clara la influencia de Mariano Benlliure a la hora de realizar este sepulcro. Bueno, y ya vamos a pasar a las ciudades de los muertos, a lo que me comentaba María Pía, que bueno, pues estaba dedicando una serie de conferencias al barrio del Salvador, y el cementerio del Santo Ángel de la Guarda pues está en el barrio del Salvador. Bueno, como les decía, los cementerios crecieron como fueron creciendo las ciudades, y poco a poco al muerto se le va a ver como algo que molesta, que va a ser expulsado de la comunidad para que no dañe a los sentidos. En esta época, concretamente en 1781, una peste entra por Pasajes de San Juan, y Carlos III dijo: esta peste ha sido causada por la cantidad de muertos que ha provocado esta peste. Carlos III lo que buscaba era de alguna forma restaurar la práctica de enterrar a los muertos apartados de las ciudades, crear cementerios civiles fuera de las ciudades, en sitios bien ventilados. Esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, Carlos III lo que hace es enviar una carta al Consejo de Castilla de fecha de 24 de marzo de 1781 pidiendo informes a Turín, a Viena, a Austria, a un montón de ciudades para que remitieran sus informes de cómo enterraban ellos a sus muertos. Entonces, el tema de la muerte se convierte en un tema de Estado en esta época, en el siglo XVIII. Además, hay que añadir que comienzan a hacerse estudios de higienistas que lo que alertaban era del peligro de los difuntos
en contacto con los vivos, es decir, cómo ese contacto diario entre la vida y la muerte era causa de enfermedad. Entonces los médicos higienistas e ilustrados lo que hacen es crear una serie de obras que alertaban de este miedo, de este peligro. Segovia tuvo un obispo, ahí les he traído el retrato que está en la catedral, don Alonso Marcos de Argüelles, del siglo XVIII, precisamente de todo este periodo, que fue un hombre ilustrado y que además quería construir un cementerio civil en la ciudad ya en el siglo XVIII. Miren, el primer cementerio que se construye apartado de las ciudades es en Suecia, en 1783. Seguidamente San Ildefonso, es decir, el Real Sitio de San Ildefonso, aquí cerquita, tiene el primer cementerio civil construido en España, y que además va a ser centro de experimentación y ejemplo de arquitectura para el resto de cementerios nacionales. En España se hace extensivo a 1787. Luego ya, bueno, pues Francia en 1804, Italia en 1811. Este es un grabado del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso. Vemos como Carlos III prohíbe que se realicen enterramientos en los interiores de las iglesias, concretamente en 1785, y manda a construir este cementerio apartado del Real Sitio. Y luego esta práctica que pone a funcionar en el Real Sitio de San Ildefonso se hace extensible para todo el país. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo a continuación. En los cementerios vamos a encontrarnos una serie de componentes sociológicos que van a afectar a la historia y que van a afectar incluso pues, a la muerte. Miren, esta imagen que les he traído aquí es de William Ward Gladstone, que nos dice lo siguiente, y que bien merece una reflexión. El respeto de la gente por sus leyes y su tierra se podía medir con precisión matemática por la forma en que ésta se ocupa de sus muertos. Cuando uno va a un cementerio, lo ve cuidado, lo ve, bueno, pues que se tiene cierta sensibilidad hacia la arquitectura, la escultura. Cuando se preocupan de sus muertos, qué duda cabe que tendrán esa misma preocupación por los vivos. Hay dos conceptos de cementerio. Por un lado tenemos el cementerio anglosajón, es decir, ese concepto de jardín, y por otro lado el concepto de cementerio ciudad, con sus rotondas, sus calles, es decir, cómo trasladamos el concepto de urbanismo de la ciudad de los vivos, lo trasladamos a la ciudad de los muertos. Así son la mayor parte de los cementerios de nuestro país. Miren, cuando se construye el cementerio del Real Sitio de San Ildefonso en 1785, pues Segovia no tenía cementerio, en Segovia se seguían enterrando dentro de las iglesias. Y el día 10 de diciembre de 1791 comienzan ya las voces de protesta, concretamente de Miguel de la Cruz y Losas, que era era personero de la ciudad de Segovia, y denuncia ante el Consejo que en Segovia se sigue enterrando dentro de las iglesias y que ya hay un cementerio civil en la granja que funcionaba, y que bueno, pues que de alguna forma Segovia tenga también se construya un cementerio. Entonces ya surgen las dos posturas enfrentadas. Por un lado, la iglesia, aunque el obispo era un obispo ilustrado, pero la iglesia no quería que se construyeran los cementerios. ¿Por qué? Porque suponía una merma también en sus ingresos y en el mantenimiento de las iglesias. Pero por otro lado, el ayuntamiento pues era consciente de que había que construir un cementerio civil. Entonces, lo que hace el obispo, que por este entonces estaba ya de obispo don Juan Francisco Jiménez, que era un poquito más tradicional que el anterior, y esto es muy bueno porque solamente se conoce aquí en Segovia, manda un estudio a Luis Prus, el químico que da clases en la academia de artillería en el Alcázar. Pues le manda a hacer un estudio para que tome oxígeno del aire cercano a las sepulturas. Y lo manda de el Alcázar, de las cercanías del Alcázar, lo manda en San Martín, San Francisco, San Miguel y una capilla de la catedral. Entonces Luis Prus toma el oxígeno cercano a los sepulcros y ve que en San Martín hay un 21,21% de oxígeno, en San Francisco 20,49%, San Miguel 19,77%, en las inmediaciones del laboratorio en el Alcázar 20,49% y en una capilla de la catedral 21,57%. Entonces Luis Prus emite un informe y ese informe tiene que darse a conocer a don Miguel de la Cruz y a la sociedad segoviana, y dice lo siguiente:
que no hay peligro de infección en las iglesias de Segovia, porque si fuera España un país caliente, pues puede haber más peligro de infección, pero que en España lo que predomina es el frío y que por lo tanto infección es muy difícil que pudiera haber, que además los edificios están bien ventilados. Dice que hay un censo, manda hacer el obispo un censo de la ciudad, y en 1786 dice que Segovia contaba con 11.200 habitantes, y si todos murieran en un día, todos podían enterrarse dentro de las iglesias, que hay espacio para todos, que las iglesias tienen sus atrios, sus ventanas, y que por lo tanto hay ventilación. Y ya hace alusión al informe de Luis Prus. Y Luis Prus dice, después de explicar todo, ¿no?, cómo toma todas las cantidades de oxígeno, este aire es más puro y más sano que el de las alcobas de los que pueden formar quejas. Que sorprende que Luis Prus, que era ilustrado, que era, hombre, pues una persona avanzada intelectualmente, sin embargo, se posiciona en este caso del lado más tradicional. Bueno, esto es lo que les comentaba. Bueno, ¿cómo surge el cementerio del Santo Ángel de la Guarda? Bueno, aquí hay una ermita, la ermita del Santo Ángel de la Guarda. Esta ermita se comenzó a construir en el siglo XVIII, se sabe que el 1 de noviembre ya estaba concluida. Para Santo San Cristóbal es probable que hubiera una anterior y que fue reedificada o reformada. Yo no lo sé con seguridad, el dato que tengo es este, ¿no?, de que en 1720 está concluida. Se reconstruye por el licenciado Francisco de Soria y Castillo, estaba de obispo Baltasar Mendoza, fue bendecida el 23 de noviembre de 1720, todo esto es la ermita del Santo Ángel de la Guarda, porque el cerro se llama así. La primera misa que se oficia aquí es del 2 de diciembre de 1720, y aquí tenía su sede, por así decir, el gremio de cardar y apartar la lana. Como curiosidad decirles que popularmente se conocía la campana como la golosa, ¿vale? Y bueno, pues tiene esta especie de decoración de acróteras en la parte superior, y como pueden ver ahora está todo muy enfoscado, muy encalado, pero bueno, tenía una mampostería tradicional. Bueno, ¿cómo surge? Ya tenemos aquí la ermita del Santo Ángel de la Guarda. No les he traído... Hay aquí, como les decía, aquí radicaba el gremio de cardar y apartar la lana, y era mantenida por los vecinos del Salvador, pertenecía al barrio del Salvador. Entonces, esto es una esquela que se conserva en el archivo de la catedral, es muy probable, no tiene fecha, pero es del siglo XIX, donde se deja constancia de que los mayordomos de la devoción del Santo Ángel de la Guarda van a celebrar un funeral por el párroco que ha fallecido, por don Policarpo, ¿vale? A ver, ¿cómo surge la construcción del cementerio del Santo Ángel? Ya hemos visto que en pleno siglo XVIII hay unas voces que ya reclamaban la construcción de ese cementerio civil. Hay que esperar a 1854. En 1854 ya el maestro de obras de la ciudad y fontanero mayor, Antonio Ortiz, comienza a hacer unos estudios sobre dónde colocar el cementerio del Santo Ángel, y se ve que el lugar más adecuado es aquí. ¿Por qué? Porque está apartado de la población, que esto era una característica fundamental, en un sitio bien ventilado, que tenía su ermita. La ermita era importante para rezar los responsos. Por lo tanto, el sitio que se parecía más conveniente pues era el Santo Ángel. No será hasta 1821 cuando realmente se construye el cementerio. Miren, este fue el plano, uno de los planos que se diseñaron para el Santo Ángel. Aquí en medio la ermita con un pórtico, y luego, bueno, pues como pueden ver, una estructura tremendamente sencilla. Hay un primer proyecto que se valora en 140.000 reales, que no lo aceptan por el elevado precio, pero sin embargo luego hay un segundo proyecto que son 17.000 reales y que se adjudica en la persona de Zacarías Sanz, pero tiene cierta gracia porque Zacarías Sanz contrata albañiles gallegos, lo que provocó el enfado de los albañiles segovianos, y manifestaron sus quejas ante el ayuntamiento de la ciudad porque no había contratado a los albañiles segovianos. El cementerio se bendice el día 2 de agosto de 1821 y este es el acta de su bendición. Este acta es un pergamino, más o menos tiene este tamaño, está en el archivo municipal, donde se deja constancia de todo el ceremonial de la bendición, ¿no? Como salen a las 5 de la mañana de la parroquia del Salvador en procesión
hasta la ermita del Santo Ángel, donde finalizarán todo el acto y todo el ceremonial a las 3 de la tarde. Asistió el ayuntamiento, la diputación, bueno, pues todas las autoridades. Miren, se dan cuenta cómo aquí hay una serie de representaciones que son de claro eco tanto medieval como barroco. ¿Dónde nos vemos? Vemos representar las dos tibias cruzadas, el reloj de arena, la calavera con las dos tibias y cómo la muerte llega a los 3 estamentos, a todos por igual, a los nobles, a los obispos y a los reyes. Fíjense cómo en un acta de bendición del siglo XIX todavía tenemos este eco de la tradición medieval y barroca. Bueno, en el siglo XIX se van a hacer sucesivas ampliaciones en el cementerio y va a ser concretamente Odriozola, el arquitecto municipal. Nuestro cementerio arquitectónicamente es bellísimo, pasa desapercibido, pero tiene unas galerías a los lados con unas vistas maravillosas, y esta galería, estas rotondas de niños es lo que tenemos en las esquinas del cementerio, donde hay enterrados niños. Bueno, pues fue diseñado por Odriozola en el siglo XIX y son espacios pues tremendamente bellos. También en el siglo XIX, bueno, pues se encargan una serie de columnas, no son las que hay actualmente, se han perdido, es una lástima. Un total de 31 columnas de hierro fundido a Valladolid. Todo está muy bien documentado en el archivo municipal. Se pensó realizar un monumento a los militares fallecidos en Segovia. Si uno pasea el cementerio del Santo Ángel, se da cuenta de que hay muchos nichos del siglo XIX de militares, porque al estar la Academia de Artillería aquí, muchos jóvenes fallecían y eran enterrados en el Santo Ángel. Entonces, el ayuntamiento, con buen criterio, pensó construir o dedicar este mausoleo a los que fallezcan, a los soldados que fallezcan en esta ciudad procedente de los ejércitos de ultramar, y con un epitafio que recordaría el enterramiento de los mártires de la defensa nacional. Estaba presupuestado en 3.760 euros, pero no se, perdón, pesetas, pero no se llegó a ejecutar. Bueno, claro, también a partir del siglo XIX comienza todo, por así decirlo, el marketing que hay en torno a la muerte. Y Segovia pues tenía dos funerarias, por un lado pues la funeraria Miguel de Barrios y otra funeraria del Carmen, que estaba en la plaza de Corpus Christi. Y de verdad, créanme que si cogen la prensa del siglo XIX y ven cómo venden, cómo ofertaban sus productos, también es muy interesante, porque eran carruajes, dependía del número de caballos que llevaran, si llevaban 2 caballos, 4, variaba el precio, ¿no? Dependiendo de bueno, pues la demanda que podían hacer. Y miren, porque se dan cuenta que es como una esquela, el borde negro, y dentro pues está la publicidad de la funeraria. Esta es una fotografía que me dejaron de un coche fúnebre de matrícula de Madrid, y esto es el Santo Ángel, lo que vemos por detrás. Era, bueno, pues de los más ricos que podía haber en la época. Miren, este dibujo está en el archivo municipal. Aquí vemos, la imagen es un poquito mala, pero esto es el Santo Ángel de la Guarda. Aquí vemos la campana, la golosa, y aquí hay un esqueleto cubierto y una guadaña. Sí. Y ven cómo los carruajes van hacia el Campo Santo. Bueno. El cementerio tiene un lenguaje muy específico, simbólico, que va a ser lo que poco a poco vamos a ir desgranando. El primer elemento simbólico es el muro. Cuando uno atraviesa los muros del cementerio, está en otro tiempo. Es decir, nosotros venimos de nuestro pulso cotidiano, de la vida, y sin embargo pasamos a un espacio donde todo es atemporal. El silencio, incluso el aroma, el cantar de los pájaros es hasta diferente, porque es que ahí no hay, es como una ausencia de tiempo. Entonces el muro se convierte ya en un espacio divisorio de dos mundos completamente diferentes. Vamos a ver cómo todas las sepulturas pues, van a tener un frente, cómo en un principio todos los enterramientos que se realicen en el siglo XIX van a ser en tierra, pero
En Segovia ya hay una incipiente burguesía en el siglo XIX que va a poder costearse importantes mausoleos, como vamos a ver, de escultores además de primer orden. Claro, cuando en la Edad Media o en la Edad Moderna se enterraba dentro de las iglesias, las familias ocupaban los mismos sitios donde estaban enterrados sus difuntos. Pero cuando los muertos son sacados de la comunidad porque dañan a los sentidos, el fiel, la persona ya tiene que ir a visitar a sus familiares queridos a un lugar apartado de la iglesia, apartado de su residencia. Entonces surgen una serie de aspectos antropológicos importantes en el siglo XIX, como es la visita a la sepultura, como es la decoración de la misma, como es el epitafio, como veremos a continuación, o como es, por ejemplo, la decoración de flores. Como les decía, ¿qué consecuencias va a tener la tumba? El culto a la tumba, la veneración a los difuntos. Por un lado, la escultura que vamos a ver en panteones, es decir, por un lado la imagen, pero por otro lado la palabra, a través de los epitafios. Bueno, el epitafio. Los epitafios van a reflejar una nueva actitud ante la muerte. Miren, en la Edad Media y en la Edad Moderna, el hombre, el ser humano, tenía miedo de su propia desaparición física. Pero en el siglo XIX importa más la desaparición del ser querido que mi propia muerte. Y esto es importante resaltarlo, porque ese dolor tan llevado al límite, ese vivir doliente que se va a dar en el siglo XIX, se va a ver manifestado en los epitafios. El epitafio es el arte de decir en poquitas palabras cómo era el finado. Vamos a ver que en el siglo XIX algunos utilizan auténticos currículum, porque tanto el epitafio como las esquelas que vamos a ver son como el último escaparate social para una determinada sociedad, élite del siglo XIX. Por ejemplo, en los epitafios, hija del alma, son expresiones muy marcadas por el dolor, ¿no? por el aferrarse a la vida. Casi no lo veo. Ha dejado en el mayor dolor a sus padres desconsolados, a sus desconsolados padres. Dolor eterno. Como son expresiones muy llevadas al límite. ¿Por qué? Porque duele la muerte del otro. Miren, este nicho está en el Real Sitio de San Ildefonso. Lo he traído porque, bueno, pues es del canónigo Sedeño. Todos habrán leído la famosa guía del Real Sitio de San Ildefonso, de este autor. Bueno, es el nicho más antiguo que se conserva en el Real Sitio de San Ildefonso de 1839. Y miren cómo en el epitafio se deja constancia, oye, pues de la cantidad, ¿no? de la huella, por así decirlo, dejada en su vida. Pues fue magistral presidente del Cabildo, gobernador eclesiástico de la abadía, también fue parte del miembro del Consejo de Su Majestad, predicador. Es decir, como en muy poquito espacio es importante dejar constancia de lo que ha sido en vida. Pero también tenemos a un jardinero mayor del Real Sitio. He traído algunos del Real Sitio porque me parece que como allí estaba la corte, tienen oficios de todo tipo. Entonces son algunos muy, muy curiosos. Y miren, aquí, en este rinconcito, les he puesto una esquela. Les puedo decir que el archivo de la catedral tiene una colección de 1547 esquelas del siglo XIX fantástica. Algunas de ellas son muy sencillitas, como la que vemos aquí. Tienen una estructura de una cruz, con la identidad del finado, y luego los familiares, la invitación y la despedida. Pero hay otras, y se las he traído, que son de una riqueza artística importantísima. Miren, el coronel don Juan Abril, que defendió al Real Sitio frente a las tropas de los franceses, bueno, pues también le tenemos enterrado en el Real Sitio, es de 1850. ¿Qué lenguaje funerario se utiliza en el Santo Ángel de la Guarda? Hay muchísimas piedades. El hecho de que como María, como madre, recoge a su hijo ya muerto es una constante. El tema de la piedad es una constante. Pero también en el Santo Ángel tenemos, por ejemplo, este tema iconográfico, es un nicho de 1885. Sabemos que es de un militar, porque miren, aquí vemos dos cañones cruzados, y es la resurrección de Lázaro. El tema iconográfico de cómo Lázaro ha muerto y Cristo
se dispone a su resurrección, es decir, buscando ese paralelismo con la resurrección del propio difunto aquí enterrado. Muy interesante también es este otro nicho, que además pues, está un poquito deteriorado, está bordeado de madera, pero luego en pizarra, y aquí, que esto será mármol, bueno, pues vemos el cañón, las banderas, todos los elementos iconográficos propios del ejército, de la rama militar. Y aquí fíjense, una calavera alada y el reloj de arena al lado. Vemos cómo, aun siendo un espacio decimonónico, estamos en pleno siglo XIX, todavía se utiliza ese eco barroco de la muerte y la calavera. Este es el nicho más antiguo que hay en el Santo Ángel de la Guarda. Es de 1846 y pertenece a un canónigo de la catedral. Utiliza un lenguaje muy clasicista y luego miren, la antorcha está boca abajo, es decir, se está apagando. También esa manera de cómo a medida que avanza la candela se va apagando, pues al igual que la vida. Para los niños se utilizan fundamentalmente los putis, estas cabezas de niños ángeles con alas. Por ejemplo, esta es la tumba de Nicomedes García. Y la familia muy generosamente me cedió las fotografías. Vemos una piedad de Florentino Trapero bellísima. El tema de la muerte de Cristo en brazos de su madre es una constante, como les decía, porque es como el amor de una madre recogiendo el dolor más inmenso que es la muerte de un hijo. Y aquí vemos cómo es una cascada de pliegues bellísima, esta diagonal hace que sea como una cascada labrada en la piedra, y ese diálogo de la madre y el hijo ya muerto. Y miren, esta fotografía está tomada hace ya unos cuantos años, cómo ha cambiado ya, es la misma piedad de Florentino Trapero, y sin embargo, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido aumentándose ese espacio de nichos, porque el nicho en definitiva es el aprovechamiento del terreno de una manera vertical. Bueno, a ver, esta escultura es de una joven llamada Carmen. Carmen fallece el 12 de diciembre de 1889 y sus padres le dedican este recuerdo. Esta escultura es de Emiliano Barral. La figura femenina, como pueden ver, se encuentra sentada, está recogida. Su rostro revela la meditación, la oración. Está como reflexionando por la pronta llegada de la muerte, porque es que muere con 17 añitos. Tiene el sello inconfundible de la reflexión, con la cabeza hacia abajo. Es un dolor intenso, interno, que además se expresa a través de esta alegoría femenina que invita al recogimiento y a la oración, como pueden ver. Es una escultura muy cubista, en el sentido de que está trabajado con unos ángulos muy rectos, pero luego la manera de trabajar los pliegues la da una mayor serenidad, no es tan dura, por así decirlo. Aquí lo podemos ver, ¿se dan cuenta? Esta manera de trabajar las piernas y los pliegues hace que sea un poquito más, no tan dura, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en la silla, en el asiento donde está sentada. Fíjense, las manos se confunden prácticamente en la manera de trabajar la piedra de Emiliano Barral, las manos con su propio cuerpo, y sobre todo ese rostro reflexivo de la joven. En la parte de atrás hay este azulejo donde está la dedicatoria de los padres a nuestra hija Carmen, que, como les decía, fallece a los 17 años y 8 meses. Lo de los meses y los días también es una constante en el siglo XIX, y es muy bello. Miren, esto representa, así se representaba en el mundo clásico, al alma y a la muerte. Como les decía, el esqueleto se introduce en el siglo XIII. En el mundo clásico no se representaba el esqueleto. Entonces, era esta manera, es la mortaja, en definitiva, donde se puede ver esas líneas sinuosas femeninas, y además con una urna, la urna de las cenizas en sus manos. Bueno, y me van a permitir que les diga que este es quizás el mausoleo más bello de todo el cementerio. Miren, esto es la cama y sobre ello tenemos el mausoleo. Aquí vemos a dos niños, la fotografía es un poquito mala, pero son dos niños pequeñitos, dos bebés engarzados en un ángel. Aquí hay una inscripción
y al otro lado hay otra inscripción. Esto es un lado y este es otro. Se ha borrado prácticamente, pero hace tiempo, a través de otra persona, se pudo recuperar la inscripción. Y dice así, miren, aquí hay 2 niños enterrados. Uno de ellos fallece, bueno, pues con 5 meses, y el otro niño fallece con 5 años y 12 días. Eran hermanos. Y sus padres le dedican este epitafio. Cual guardo yo en mi pecho, por el pesar deshecho, memoria inextinguible de vuestro dulce amor, guardad aquí, hijos míos, con vuestros restos fríos, mis lágrimas, emblema de mi eterno dolor. Cobija bajo tus alas, esos mis hijos queridos, pedazos de aire desprendidos de mi triste corazón. Les encomiendo tu guarda, y por Dios, que con anhelo cuides de ellos en el cielo, que ángeles como tú son. Es desde luego bellísimo la dedicatoria que los padres dedican a estos 2 bebés, estos 2 niños que fallecen pues, a una edad tan cortita. Es como si las lágrimas de los padres estuvieran talladas de una manera imborrable, inmortal, en la piedra. No sé si aquí se pueden, bueno, este es el detalle de los 2 niños engarzados con el ángel. En el cementerio del Santo Ángel, esta es la única lápida en bronce, bronce o hierro, porque ya está muy con el paso del tiempo. Miren, es de 1884, y lo he traído porque aquí está enterrado, bueno, pues un matrimonio que formaba parte del gremio de cereros y confiteros, y es que ellos, además lo ponen, eran proveedores de la Real Casa de Alfonso XII, ¿vale? Entonces se deja constancia, bueno, pues de esta dedicación en su vida. Este mausoleo es bellísimo y también se está perdiendo. Miren, pertenece a la familia Martínez Bautista. Como pueden ver, ya tiene un carácter ascensional, por lo tanto ya nos está introduciendo en otra esfera, a través de esa escalinata, como si fuera una arquitectura clásica. Vemos esta arquitectura. Aquí vemos a 2 ángeles arrodillados en torno a una urna, a una ánfora funeraria. Casi no se aprecia, pero hay en la parte de atrás labrado un jardín romántico, el sauce, hay unos cipreses también labrados en la piedra. En este friso aparece la palma o palmeta. La palma o palmeta siempre simboliza la salvación, porque cuando Cristo entra en Jerusalén le reciben con palmas por ser el Salvador. Y luego, a modo de acróteras, vemos aquí estas 2 alas y en la parte de arriba la cruz. Es un mausoleo bellísimo, también del siglo XIX. Esta es otra imagen. El ángel es una constante que se repite en todo el cementerio. Y aquí ya pueden ver el mausoleo quizás más monumental que tiene el Santo Ángel de la Guarda, que es el mausoleo de la familia González, Ezequiel González de la Bodega. El otro día Alberto García Gil nos hablaba de Ezequiel González, porque él nació y vivió en el barrio del Salvador. Bueno, pues está enterrado en el Santo Ángel de la Guarda. A ver, este mausoleo probablemente fue realizado por Odriozola. Sí les puedo decir, no les he traído las fotografías porque me quedaron muy mal, había un sol tremendo y han salido todas las fotografías veladas, pero hay unas sepulturas realizadas por Odriozola de corte modernista muy interesante, que además tiene sus planos en el archivo municipal. Pues este mausoleo probablemente también sea de Odriozola. Como pueden ver, es hexagonal. Su arquitectura ya es el símbolo de lo sagrado, de la perfección. Asume además el pasado grecorromano. Está construido en un lenguaje tremendamente clasicista. Es la imagen de lo perfecto. Pero además es un espacio completamente estático. Pero si uno consigue ver un poquito la parte de arriba, aunque ya, como pueden ver, se está deteriorando, está envuelto como en otro espacio completamente diferente. Se deja envolver precisamente por esa arquitectura hexagonal. Es el espacio de la ausencia, así es como se denomina simbólicamente. Por decirles 4 pinceladas de Ezequiel González, como saben, fue un hombre presidente, además, durante muchos años de la Sociedad Económica de Amigos del País. Fue un segoviano cultísimo, un devoto viajero, coleccionista de obras de arte. Ellos, como les decía, Ezequiel González y la familia vivieron en el barrio del Salvador, y bueno, creo que aquí hay vecinos del barrio del Salvador que conocen perfectamente la obra que legó a este barrio, porque hizo escuelas
para poder enseñar a los niños más pobres y necesitados del barrio. Dejó su impresionante colección de objetos de arte, porque él viajaba muchísimo, pasaba largas temporadas por Italia, por Egipto, Turquía o América, y dejó un importante legado patrimonial a lo que actualmente es el Instituto el Instituto Mariano Quintanilla. También tuvo una dedicación política a lo largo de su vida, pero destacarle fundamentalmente como un profundo defensor del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Él, por ejemplo, fue un constante defensor de que el Alcázar se reconstruyera, porque ya saben que, bueno, de alguna forma quisieron, cuando después del incendio en 1862, reutilizar sus piedras para construcciones. Bueno, pues desde la Sociedad Económica de Amigos del País se defendió, se enfrentó al ayuntamiento para que de alguna forma se reconstruyera el Alcázar. Tuvo también una defensa importante para que la Puerta de San Martín no desapareciera, ahí perdió la batalla. Y bueno, él fallece en 1902, está enterrado aquí, como les decía. Toda su peculio lo donó a la Escuela de Niños Pobres, como les decía, y bueno, pues sí dedicarle este pequeño recuerdo. Les invito a que lean también el Diario de Avisos de Segovia, porque se recoge, por limitación de tiempo yo no lo puedo traer, pero se recoge cómo la ciudad de Segovia también le dedica un sentido homenaje cuando él fallece. La prensa, desde luego, arroja siempre mucha información de los enterramientos de las personas más conocidas o de esa burguesía incipiente de la ciudad. Hay en medio un ángel, como si fuera el guardián de la tumba. Y luego ya finalmente pues tenemos estos mausoleos, que en definitiva el mausoleo, pues son estas construcciones pertenecientes a diferentes familias donde se traslada claramente el concepto de vida a la muerte. Es decir, se construye su propia casa, es increíble cómo están decorados en su interior, cómo incluso algunos objetos que se convierten en sacramento en el momento en el que la persona fallece. Me explico. Imagínense que para mí es muy importante un reloj. Para mí es muy importante, pero cuando fallezco, este reloj, que aparentemente se convierte en un sacramento, porque ya no formo parte de esta vida, se convierte como en algo mucho más simbólico. Entonces, es muy habitual ver en nichos y en decoraciones de sepultura como objetos que han sido muy queridos e importantes o que han identificado a la persona se trasladan al lugar de la muerte. Todo este tema del fetichismo, por así decirlo, está también muy estudiado, sobre todo en Andalucía. Bueno, hablábamos anteriormente, si recuerdan, en la escultura del cardenal Tavera, de las máscaras funerarias, pero cuando llega el siglo XIX se introduce la fotografía, y la fotografía es un memento mori. Es decir, cuando nos hacemos una fotografía es un instante. Otro instante es al segundo siguiente, que ya ha pasado. Es decir, la fotografía capta eso, un memento mori, un momento concreto. Y durante el siglo XIX, la clase aburguesada, las familias más pudientes económicamente, realizaban fotografías de sus seres queridos en el momento de la muerte, para luego pues colocarlo en la habitación, en las viviendas. Lo he traído porque es Ricardo Selles de Robles, que es interventor de patrimonio, está en La Granja, pero aquí en Segovia también hay alguna, concretamente de una niña gitana. Sí decirles también que la botánica es importante en el cementerio. Ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de la importancia de buen olor. A Cristo le amortajaron, siguiendo la tradición judía. Ese buen olor siempre asociado a las buenas obras de caridad, mientras que el mal olor siempre representa el mal. Bueno, pues se utiliza el ciprés. Hay un tipo de botánica que se identifica fácilmente con los cementerios. El ciprés, porque tiene una raíz que es en vertical, entonces no se mete entre las tumbas, y luego pues hay un tipo de flores, las siempre vivas, que ya el nombre dice mucho, el crisantemo, que son todas características que están en su mejor momento en este mes de noviembre. Les he traído, como les decía, una muestra muy pequeñita de las esquelas. Es muy interesante coger las esquelas que hay, el listado que hay, e ir al cementerio e ir buscando las personas de esas esquelas. Entonces al final uno tiene un panorama
de la Segovia del siglo XIX muy interesante, porque además se suelen reflejar también en la prensa. Las esquelas que hay en el archivo de la catedral del XIX todas tienen el borde negro con la cruz, y las más originales pues tienen esta simbología, como podemos ver, las antorchas, como una está apagada ya y otra está medio apagada, el reloj de arena con la guadaña o la corona de los elegidos. Siempre hay que identificar al finado, donde vemos, bueno, pues quién ha fallecido, y luego, pues igual que en el epitafio, es muy importante decir a qué se dedicaban: administrador cesante de correos, licenciado en la Facultad de Farmacia. Hay algunas que dicen, acababa de aprobar la oposición. Es decir, es que es importante, ¿no? Es el último, como les decía, el último escaparate social. Fíjense, secretario del Real Sitio, pero ayuda del conserje. Cómo se deja constancia de ese estatus social. Esta es bellísima. Aquí tenemos como la banda negra es muy finita, pero miren, esta mujer, desgarrada del dolor por la muerte del otro, lo que les decía, no importa tanto mi muerte, sino la muerte del ser querido, y cómo nos transmite su sentimiento completamente desgarrado. Todavía este lenguaje del 18 tan medieval y tan barroco de la muerte. Fíjense cómo cruza las piernas, como diciendo, yo soy el dueño del mundo. De hecho está sobre la bola del mundo, y todas las glorias pasadas dejan de tener importancia. Este otro también es muy bello. Aquí la banda negra se sustituye por este sauce llorón, ¿no?, que es tan característico de la botánica del cementerio, la viuda llorando ante la muerte del ser querido. O, por ejemplo, en este caso, en masculino, ¿no? Este tiene una simbología muy bonita, porque aquí vemos cómo los árboles en un primer plano están todos cortados, sin embargo, detrás de la tumba todo es vegetación verde, ¿no? Como ese mensaje, después de la muerte hay vida. Los niños también tienen sus esquelas, utilizan un lenguaje muy diferente, incluso la tipografía también es distinta. Importante decir, pues, los años y los meses. Esta, bueno, por curiosidad, porque es una esquela de un funeral que se oficia, me parece que es en la catedral, por la reina María de las Mercedes, la mujer de Alfonso XII. Y luego, fíjense, en prensa, en el adelantado, en primera portada, pues se colocaban las esquelas. Siempre, bueno, aquí es el expresidente de la Diputación Provincial, también es alcalde del Ayuntamiento, entonces, cuanto más grande, evidentemente, bueno, pues más tenían que pagar y más estatus social tendría. Pero luego, fíjense, cómo el concepto de esquela también se traslada, por ejemplo, aquí, es que esto es un juego de lotería. Es decir, vemos, porque miren, las esquelas, bueno, procede del griego, nada les he dicho del concepto, ¿no? Pero las esquelas no solamente se utilizaban relacionadas con los funerales, es que en el Imperio Romano se invitaba a través de esquelas para todo tipo de fiesta y de celebración. En la Edad Media van a ser los mortuarium, que los mortuarium ya era lo que iba de monasterio en monasterio, era un pergamino con una banda negra, y se pasaba de monasterio en monasterio para anunciar la muerte de los monjes. En el siglo XV se habla de los papeles para religiosos, que ya con la introducción de la imprenta, bueno, pues no solamente son esquelas funerarias, también bulas, etc. Y va a ser a partir del siglo XVII y XVIII cuando ya se empiece a asociar, concretamente en 1732, el concepto de esquela al concepto de muerte, que además va a estar unido a los primeros años del periodismo. También podemos ver, bueno, pues el tren, un anuncio de un tren, utilizando el mismo esquema de las esquelas. Esto que les he traído son dos fotografías, están en el archivo municipal, de un túmulo que afortunadamente se conserva en la catedral. Entonces, este es el funeral por Pío XII, y se colocaba en el presbiterio, aquí fíjense los seminaristas, entonces sobre una altísima cama se colocaba este túmulo funerario. Ahí no está el difunto, pero se evoca, se celebra el funeral y se evoca y se reza por su alma. Este es el fallecimiento de Primo de Rivera. Es bellísimo, es negro, bueno, es este, porque en una ocasión le montamos,
Es negro de terciopelo y luego está bordado de una manera magistral, espléndida, y con el reloj de arena al lado, las calaveras, esto es el ánfora, estos son dos esqueletos con las guadañas, conserva los sachones del siglo XVII, incluso toda la vestimenta litúrgica. Ya para ir finalizando, este concepto romántico me parece bellísimo. Es un poema que hay de un señor llamado Manuel María Flores, que dedica a su amada, y dice así, como pueden ver: adiós para siempre, mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos, mas hoy es preciso que este alma divida la amarga palabra del último adiós. Con lazos eternos nos hemos unido, en vano el destino nos hiere a los dos. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. Y como ven, esta palabra tiene perfecta relación con las imágenes que hemos visto anteriormente, del sentir, ese vivir doliente, acostumbrarse a querer al ser amado, pero desde la muerte del mismo. Y bueno, pues hay toda una literatura en torno a ello. Y bueno, pues para finalizar, pues el mensaje alentador, ¿no? Que claro, después de la muerte, no todo, que como les decía al principio, no todo es negro, es blanco, no todo es vida, es muerte, sino que el cristianismo introduce un mensaje más esperanzador, de decir que después de la muerte está la vida eterna. Y bueno, pues aquí tenemos ese concepto de muerte de Cristo, de su sepulcro, pues con la resurrección del mismo. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, por el espléndido trabajo, y informarles de nuestra próxima actividad, que es muy seguidita. Es el sábado día 9, o sea, la semana que viene, y la cita es en la iglesia de San Justo a las 11:30 de la mañana. Nos van a explicar la restauración del Cristo, de los gascones, las pinturas y una serie de cosas que ya saben ustedes que hay en la iglesia de San Justo. Lo va a hacer Paloma Sánchez, que es la persona que restauró el Cristo, y José Ramón Blanco nos va a explicar las pinturas románicas. Alberto también estará y nos explicará un poquito también la restauración de la iglesia. Entonces, les repito, el día 9, sábado a las 11:30 de la mañana en San Justo. Nada más.